Enseguida entramos en el caso que hoy vamos a contarles, pero antes, Manu y Luis, ¿por qué no me hacéis un muy breve resumen, porque hoy tenemos menos tiempo, de la detención del Rambo de Requena? Ayer se produjo en Andorra un tiroteo. Bueno, ¿quién es este Rambo de Requena y por qué se le buscaba? Pues se llama Pedro Lozano, es un delincuente de perfil bajo, de poca monta, procedente de Sagunto, de Valencia, tiene 28 años ahora. Tenía antecedentes recientes por lo que se llama usurpación al Código Penal, que es al fin y al cabo ocupar casas en la Val d'Uixó, en Castellón, y se le buscaba porque llevaba aproximadamente 4 o 5 semanas viviendo de lo que robaba en las casas de campo de 3 comarcas valencianas. Robaba coches, recorría algunos pueblos de la zona, se metía en casa, robaba comida para subsistir, ¿no? Y finalmente ayer apareció en un sitio célebre precisamente por motivos terribles también, porque fue detenido en Andorra, el mismo pueblo donde Igor el ruso, Norbert Ferrer, mató hace unos años a guardias civiles y a un agricultor allí, ¿no? Y fue detenido después de que disparase a las 3 de la tarde a un guardia civil que está herido, tiene 2 heridas, una en el brazo y otra en el abdomen. Robó un coche, emprendió la huida 30 kilómetros más allá y allí en Andorra fue detenido después de que la guardia civil le disparase en una pierna, y están ahora mismo el guardia civil herido y él en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Bueno, pues hablemos de Madeleine, de aquella niña con una carita preciosa, redondita, un pelo rubio, ojos claros, uno de ellos con una pequeñita mancha marrón en el iris, que se hicieron tristemente famosos en todo el mundo, ¿no? Madeleine McCann iba a cumplir 4 años cuando alguien se la llevó de un apartamento de verano en el Algarve, en Portugal, donde estaban pasando unas vacaciones, pues sus padres, ella y sus hermanos gemelos, ¿no? Fue el 3 de mayo del año 2007, hace 13 años y un mes. Aquí, en este territorio negro, Manu Marlasca y Luis Rendueles, pues que ya entonces cubrieron este asunto, porque era justo cuando empezábamos la temporada aquí en Onda Cero, ¿eh? Ya pues, somos mayores. Ya somos mayores, sí. Nos van a explicar por qué ahora la policía alemana está convencida de que tiene la llave de este caso. 13 años después, ¿eh? Una llave que tiene un nombre, un tipo, un pederasta llamado Christian Bruckner, que está encarcelado en Alemania por otros delitos, ¿no? Creo que por tráfico de drogas. ¿Quién es Christian Bruckner? Es un tipo de 43 años, un delincuente casi desde que era adolescente y un depredador sexual de los que la policía y los criminólogos llaman un oportunista, un cazador oportunista. Es alguien que ataca a las víctimas más fáciles, a las que puede, a las que tiene cerca. De su historial sabemos que fue un niño abandonado por sus padres, nada más nacer. Creció en un hogar social, luego fue adoptado, luego fue rechazado, pasó por un reformatorio. Empezó a tener problemas con la justicia con 15 años, en el año 1992, por un robo violento en Alemania. Y en el 94, con 17 años, fue acusado de abusar de una niña. La niña tenía 6 años y él la atacó en un patio. Meses después salió zumbando de su país en dirección a Portugal, y las primeras huellas que deja en Portugal son del año 1995. Lo que se sabe ahora es que vivió allí hasta el año 2007, muy poco después, curiosamente, del secuestro de Madeleine McCann. ¿Y qué hace este hombre 12 años en Portugal? ¿De qué vive? ¿Cómo se gana la vida? Y sobre todo, ¿comete algún delito durante esos 12 años? Sí que cometió algún delito. Lo que se sabía hasta ahora es que durante ese tiempo Christian cometió varios robos en apartamentos turísticos, se instaló durante un tiempo en una casa y después malvivió más bien en una caravana Volkswagen, cuya imagen se ha difundido ahora, y también vivía en un viejo Jaguar que está buscando ahora mismo la policía. Parece que era un buscavidas, una especie de hombre de los caramelos que iba rondando por las zonas turísticas del Algarve, muy cerca de Praia da Luz, que es el lugar donde desapareció Madeleine, y ofrecía casi de todo a los turistas británicos, también caprichaba con drogas y también entraba a robar en los apartamentos turísticos. Solo a finales del año pasado se supo que había cometido al menos un terrible delito allí, en el Algarve, al sur de Portugal. Escuchen lo que nos van a contar ahora Luis y Manu, porque eso que ocurrió es un ataque brutal, un ataque sexual a una mujer, a una anciana de 72 años, una turista norteamericana, en el año 2005, o sea, 2 años antes de lo de Madeleine. ¿Cómo es que se descubre tanto tiempo después? Bueno, en 2007 Christian vuelve a Alemania, trabaja de vez en cuando como cocinero, llegó a tener un kiosco, recibía algunas ayudas sociales, andaba dando tumbos por Alemania y seguía trapichando con drogas y también consumiendo pornografía infantil. Y lo que ha contado la Kripo, la policía alemana, indica que 2 compinches suyos entraron en su casa y se pusieron a trastear con una cámara de vídeo robada que él tenía allí. Al empezar a ver imágenes de la cámara de vídeo, ven a una mujer anciana que está siendo golpeada, que está siendo violada a punta de cuchillo. La mujer tenía puestas unas grandes gafas de bucear con los cristales oscurecidos, supuestamente para que no viera a sus atacantes. Y estos 2 amiguetes de Christian avisan a la policía alemana y esta lo hace
a sus colegas portugueses. La investigación de ese ataque grabado fue todo un éxito, salió redonda. Se habían tomado muestras de ADN en la casa de la mujer, donde un violador había dejado un cabello, un pelo de su vello púbico. El ADN no mintió y era Christian el que había estado allí. Él trató de defenderse diciendo que sí, que conocía a la anciana de la zona donde ambos vivían y que le gustaba jugar con el gato que tenía la señora, que deambulaba por allí, que lo tocaba y que, bueno, que por eso podía haber aparecido allí su huella biológica. El tribunal no lo creyó y a finales del año pasado fue condenado a 7 años y medio de cárcel por aquella violación, aunque eso sí, él ha recurrido la sentencia a un tribunal superior. O sea que en el año 2005 este hombre entra en casa de una anciana en la zona del Algarve, donde luego también desaparecería Madeleine. Supongo que acompañado por otro delincuente, porque son los que graban la violación, ¿no? Los que la atacan y además de violarla, la roban. Eso pone a este tipo bajo el radar, supongo, de la policía alemana. Sí, definitivamente. Ocurrió a final del año pasado, como te decía Manu. La policía alemana se vuelca con el asunto. Comprueban que Bruckner estuvo en el Algarve el mismo día que desapareció Madeleine. Ven que estuvo involucrado en asuntos de pornografía infantil. En el año 2011 le habían detenido por tráfico de drogas. Entonces le cayó 1 año y 9 meses de cárcel. Y hay una historia significativa en 2013 cuando este hombre aparece implicado en abusos sexuales y le vuelven a sancionar con 1 año y 3 meses de prisión. Sí, la policía alemana descubre que en ese mismo año, 2013, ha estado escribiendo en un chat frecuentado por pederastas. Alguna vez hemos hablado aquí de esos canales oscuros y secretos. Allí habla con otro pedófilo y le confiesa: tengo ganas de cazar algo pequeño, llevármelo y usarlo durante unos días. El otro, el interlocutor, le responde que eso puede ser muy peligroso y Christian le tranquiliza: va, luego se destruyen las pruebas. Se hiela la sangre. Y en esa investigación sobre el pasado de este hombre, encarcelado por tráfico de drogas ahora mismo en la prisión alemana de Kiel, su sombra aparece en otro secuestro de otra niña rubia, Inga, ¿no? Tenía 5 años, que está desaparecida, ojo, desde la primavera del 2015, cuando supuestamente iba a una excursión con sus padres en una localidad de Sajonia y desapareció. Sí, una excursión. Los padres no volvieron a verla inexplicablemente. Entonces Christian vivía, la policía alemana lo ha comprobado, a 90 kilómetros de donde desapareció esa niña. Fue ya en su momento sospechoso de ese secuestro porque andaba deambulando por la zona en aquellas semanas. La policía alemana registró en su día una parcela donde él vivía a su regreso de Portugal, otra vez dentro de una caravana, otra vez casi sin luz eléctrica ni agua potable. Allí los policías encontraron el esqueleto de un perro y un pendrive con material de pornografía infantil, otra vez también. El tipo había contado a sus pocos vecinos, a la poca gente con la que hablaba, que él había ganado muchísimo dinero en Portugal, que era un artista y que se iba a dedicar a hacer esculturas con piezas de chatarra. O sea, estamos ante un violador y un pederasta, un tipo que además trafica con drogas, que estaba en el lugar donde desapareció Madeleine McCann el día que la niña fue secuestrada. Seguid, porque es que es blanco y en botella, ¿no? Bueno, tiene color, que diría cualquier investigador, ¿no? Tiene bastante color. Hay una prueba irrefutable ahora, tantos años después, y es que la policía alemana ha analizado el teléfono móvil que usaba Christian aquella primavera del año 2007, y su teléfono aparece activado en la zona de los apartamentos turísticos donde aquel 3 de mayo Madeleine fue secuestrada. Aquella tarde ese hombre estuvo muy cerca de Madeleine. Hizo además una llamada telefónica a alguien con quien estuvo hablando durante casi media hora, justo en los minutos críticos de la desaparición de Madeleine McCann. Vamos a recordar un poco lo que sabíamos hasta ahora. Madeleine está con su familia, pasando unos días de vacaciones allí, en ese complejo hotelero, en el Ocean Club, en Praia de Luz se llamaba. Tienen allí una villa alquilada dentro del hotel. Los padres salen a cenar con un grupo de amigos, todos dejan a los niños dentro de las villas, ¿no? Durmiendo a unos 100 metros, y cada cuarto de hora más o menos uno de los padres se levanta, hace la ronda y comprueba que todos los niños estén bien en los apartamentos, ¿no? Hacia las 9 le toca a Kate, que es la madre de Madeleine, y es ella misma la que descubre que en su habitación están los gemelos, pero que falta la mayor, que es Madeleine, ¿no? Avisa a su marido, a la policía portuguesa, ¿no? Bueno, todo esto se lo contaron así en una entrevista a Concha García Campoy. Y después de las 10 fui al apartamento. Me quedé en el salón. Estaba todo muy tranquilo. Mi último instante estaba muy claro. Se puso mi anillo mientras leíamos el cuento. Leíamos uno de sus cuentos favoritos en el salón y luego otro en su cama. ¿Se han sentido o se sienten culpables por haber dejado a Madeleine sola aquella noche? Bueno, la culpa nunca nos abandonará.
Hemos cometido un error y lo repetimos varias noches seguidas. Es importante recordar que él se llevó a Madeleine de allí. Él está ahí fuera y entonces hay otros niños en riesgo. Y este caso quizás se repita. Bueno, las investigaciones apuntan a un ataque sexual, ¿no? Cuando se empieza la investigación, porque nadie pide dinero ni rescate por Madeleine. Y hay un sospechoso, ¿no? A principio. Sí, muy pronto hay un ciudadano inglés que vive muy cerca de allí con su madre, a unos 100 metros de donde ocurrió todo. Trabajaba como traductor para la policía portuguesa. Aquí empiezan también una serie de historias curiosas. Registraron su casa, levantaron su finca, el sótano, fue investigado, fue también masacrado públicamente durante 14 meses. Este hombre presentó una denuncia y varios medios de prensa inglesa tuvieron que pagarle más de 700.000 euros por todo lo que habían dicho de él. Y la investigación entra en vía muerta hasta septiembre del año 2007, cuando llegan desde Inglaterra dos perros policías, dos sniffer dogs. Dos perros muy famosos, Eddie y Kila, ¿no? ¿Qué encuentran en el lugar del secuestro de Madeleine esos perros? Pues Eddie señala marca detrás del sofá del apartamento de la familia McCann. Allí detecta olor a sangre. Es muy posible que acierte y que el secuestrador golpeara a la cría. Otra agente canina, Kila, va a marcar el coche alquilado por los McCann y eso servirá para que los investigadores portugueses pongan el foco en los padres, que acaban siendo formalmente arguidos, aquella palabra que aprendimos en aquella época, que equivaldría a investigados o sospechosos. Bueno, y aquí entramos en los investigadores de la policía portuguesa, ¿no? Una historia muy negra, porque el que dirigía la investigación era Gonzalo Amaral, que escribió 2 libros sobre el caso y que apuntó siempre a los padres. Teníamos un testimonio, pero como tenemos pocos minutos, hubo un testimonio en Espejo Público. Allí estabas tú, Manu, con Susana Griso aquel día, ¿no? Mayo del 2011. ¿Qué dice Amaral, ese individuo, en aquel programa? Bueno, Amaral sostiene que los padres habían dado somníferos muchos días a Madeleine para que les dejara cenar tranquilos con los amigos. Él defendía que la niña se había despertado, se había dado un golpe y que luego, quizás por miedo, los padres habían ocultado el cadáver. No había una sola prueba en ese sentido. Había sí un testigo, un irlandés, que decía haber reconocido al padre como un tipo que sacaba una niña en brazos del hotel, ¿no? Finalmente, un testimonio que luego se desacreditó. Finalmente Amaral fue apartado del caso, se convirtió en detective privado. Y en el año 2015 un tribunal de Lisboa lo condenó a pagar $500,000 a los padres de Madeleine por los daños que les había causado. Bueno, y lo que difundieron, ¿no? Aquella cantidad de barbaridades que se llegaron a decir de los pobres padres, ¿no? Que el grupo de investigadores portugueses tenía otro individuo, que era Paulo Pereira Cristóvão. También ese tipo escribió un libro sobre el caso en el que apuntaba a los padres de Madeleine y que ya no es tampoco policía. No, él fue apartado de la policía portuguesa después de que en el año 2009 la familia de otra desaparecida le acusara de malos tratos. Se convirtió en detective privado y a finales del año pasado fue detenido y condenado a 7 años de prisión. Este ex policía, formaba parte de un grupo de delincuentes que se dedicaba a asaltar apartamentos turísticos como el de Madeleine. Al parecer, él conseguía información de apartamentos que estuviesen vacíos para que los ladrones después los asaltaran. Los padres quedaron fuera de toda sospecha en el 2009, entonces tomó el caso Scotland Yard, que no lo ha dejado, ¿no? No han dejado de investigar para nada. No. Se han gastado miles de horas, unos 11 millones de euros, se investigó a decenas de personas, se recurrió a detectives privados, un detective privado contratado por los padres se gastó 300.000 euros y se demostró que lo había gastado en otras cosas y se suicidó, Kevin Harrigan. En fin, ha sido una historia desgraciada. De todas maneras, vamos a ver, es que me he cabreado mucho mientras leía vuestro trabajo, porque, claro, ¿cuántos delincuentes sexuales había aquel día de 2007 en el Algarve? Si lo tenían al lado, ¿no? No. ¿Había pocos? Había muchísimos delincuentes sexuales. Es un dato que no suele darse. Nosotros tenemos la referencia del caso de Jeremy Vargas, por ejemplo, el niño que fue secuestrado en vecindario, en Gran Canaria, el 10 de marzo del año 2007. Otro caso que sigue sin resolver y en el que hay un delincuente sexual bajo la lupa, un tipo llamado El Rubio. La investigación de la Guardia Civil fue tan amplia casi como la del caso Madeleine, y los agentes siguieron la pista a 2 pederastas escoceses que vivían en Gran Canaria y comprobaron cuántos delincuentes sexuales podían estar por la zona aquel día. ¡Qué barbaridad! Solamente británicos había en la isla. Algarve, dices, ¿eh? No, Canarias, vale. Solo en la isla había en esa época 28 hombres ingleses con antecedentes por delitos sexuales y de pederastia. En total hicieron una lista con más de 100 candidatos que estaban cerca aquella tarde. Y de Madeleine, del caso de Madeleine, ¿qué podemos esperar? Porque claro, es que cuadran todas las pistas, ¿no? Sí, la Fiscalía alemana dice que su hipótesis es que la niña fue asesinada y su sospechoso único es Christian Bruckner, que no ha dicho nada de momento. El tipo se movía aquellos días con un Jaguar XJR6 viejo. Se están buscando pruebas ahora. Eso es, un día después de la desaparición de Madeleine, él cambia el coche y se deshace del coche. Se está buscando ese vehículo y hay una recompensa de 10.000 euros, pero no hay ni una sola prueba definitiva todavía. No sé, pero estaba allí, ¿no?
Bueno, no estaba, tiene color, ¿eh? Y durante 2 años mucha gente estuvo pensando mal de los padres. ¿Os imagináis un calvario peor que perder a tu hija y que te miren como si tú fueras el culpable? En fin. Muy recomendable el documental de Netflix, creo que es, que aborda el tema. Muy, muy interesante. El de Netflix, vale, que habla de veremos. ello. Gracias, Manu Luis. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.